Bueno, gente, si se mutean, porfa, así vamos, vamos arrancando. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy, lo van a ver conmigo, es tejido nervioso, y después vamos a ver en la segunda parte algo del sistema nervioso. Esto solía ser un práctico que era antes un práctico conjunto, digamos, separado, y después decidimos juntarlo porque si no, cuando llegábamos al final de la cursada a sistema nervioso, nadie recordaba lo que habíamos visto en tejido nervioso. Así que ustedes van a ver que voy haciendo pausas porque voy admitiendo gente que todavía está llegando. Bien, así que bueno, vamos a arrancar. Bien. Los tipos de células, en el tejido nervioso, primero el tejido nervioso es uno de los tejidos básicos, ¿no? Vamos a arrancar por el principio. Y después lo que ustedes van a ver en tejido nervioso son básicamente dos tipos de células, si les gusta a ustedes, o dos grupos de células. Voy a poner el puntero láser, esperen que si admito gente lo puedo poner el puntero. Ahí estamos. Bien. Van a ver neuronas que están encargadas de la excitabilidad y la conducción de los impulsos nerviosos, y van a ver células de la glía, o también las llamamos células de la neuroglía. Además de esto, el tejido nervioso obviamente está irrigado, entonces también nos vamos a encontrar células del endotelio capilar, de los capilares, vamos a encontrar vasos sanguíneos y demás, ¿sí? Este es un tejido que tiene mucha demanda energética, después lo vamos a charlar un poquito cuando veamos cerebro. Tiene muchísima demanda energética y eso significa que van a necesitar una cantidad de oxígeno y glucosa súper importante, y por eso la vascularización de este tejido es fundamental, ¿sí? Bien, la vedette de nuestro tejido son las neuronas. Ustedes ven acá un esquema de una neurona típica, pero como vamos a ver ahora dentro de un rato, las neuronas son bastante diferentes entre sí, ¿sí? ¿Por qué caracterizamos a una neurona? Bueno, porque tiene un soma, que es el cuerpo celular, le llamamos soma o pericarion, ¿sí? Y además va a tener un núcleo con cromatina laxa y núcleo evidente. Le decimos núcleo en ojo de búho, porque parece un ojo de búho, pero ustedes búsquenle el nombre que quieran. ¿Por qué núcleo evidente? ¿Por qué cromatina laxa? Porque las neuronas son células que tienen una tasa de biosíntesis de proteínas muy activa, ¿sí? De este soma van a salir unas prolongaciones que se llaman dendritas, ¿sí? O si a ustedes les gusta, árbol dendrítico, dependiendo de la neurona, a veces le decimos árbol dendrítico. Básicamente por este lugar es por donde la neurona va a recibir señales. Y por el axón, que sale acá en este modelo hacia abajo, por el axón que sale por acá, la neurona va a emitir su señal, ¿sí? Como una estación de integración de señales, ¿sí? Integra muchas señales que vienen por las dendritas y va a decidir hacer un potencial de acción que va a salir por el axón. Toda la parte electrofisiológica de esto ustedes la van a ver en el fisio, en neurofisio, en la parte de neurofisio, así que nosotros no vamos a hacer mucho hincapié con eso. Por ahora créanme que lo que sale por el axón es un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Un cambio en la polaridad de la membrana, ¿sí? La membrana tiene una cierta polaridad, ¿vieron la polaridad como la corriente? Bueno, tiene una cierta polaridad y lo que va a pasar es que va a producirse una alteración de esa polaridad. La neurona va a recuperar esa polaridad de vuelta a través del uso de bombas de sodio-potasio ATPasa, por lo cual va a consumir bastante ATP. De ahí viene gran parte de la demanda energética que tiene nuestro cerebro y nuestros órganos del sistema nervioso en general, ¿sí? Bien, después vamos a ver algunos detalles, como que el axón puede estar mielinizado y demás, pero este es un modelito general de lo que puede ser una neurona. Como ustedes ven acá, la neurona esta tiene esta cosa atigrada, que le vamos a llamar sustancia de Nissl, ¿sí? Porque se tiñe muy fuerte con las coloraciones especiales, la técnica especial de Nissl, que no es otra cosa que una basofilia. Y estos gránulos tienen un contenido muy alto de RNA, ¿sí? O ARN. Entonces eso les da una basofilia muy característica en el citoplasma. ¿Se acuerdan que en general los citoplasmas eran basófilos solo si las células tenían una síntesis muy activa de proteínas? Bueno, este es el caso de las neuronas. Pero además, como este retículo rugoso es tan desarrollado, tiene tanta cantidad de ARN y está tan desarrollado, le llamamos sustancia de Nissl o corpúsculo de Nissl, descubiertos por el señor Nissl, que inventó la técnica de Nissl, ¿sí? Pero no es otra cosa que la basofilia. Sigue. Esta es una técnica que ustedes ya vieron en las técnicas especiales, esa es la técnica de Cajal, ¿sí? Que permite teñir los neurofilamentos, que son los filamentos intermedios de las neuronas, ¿sí? Típicos filamentos intermedios de la neurona, la impregnación argéntica de Cajal, les permite teñirlos. Lo que ustedes ven acá es el soma de la neurona y algunas prolongaciones, pero no ven mucho más, porque recuerden que esto lo estamos viendo en dos planos y el axón de la neurona o las dendritas pueden salir en alguna dirección y ustedes perderlas del plano. Entonces, en general, ustedes no van a ver una neurona, como yo les muestro acá, toda completa, sino que van a ver partes de la neurona, producto de que ustedes tienen tejidos en dos dimensiones, ¿sí? Técnica Cajal para ver neurofilamentos de neuronas, o neurofibrillas le llamaba Cajal cuando no sabía todavía que eran neurofilamentos, porque no tenía un microscopio electrónico para saberlo.
Esto que les muestro, esta animación, que ustedes no la tienen animada así el PowerPoint que yo les estoy mostrando es el PowerPoint de la cátedra, del seminario de la cátedra. Así que no se preocupen que van a tener todo. Lo que pasa es que esta animación no la tienen. Lo que les muestra a ustedes es cómo la neurona integra las señales y las envía a través del axón. La neurona tiene señales que activan y señales que desactivan, ¿sí? O que inhiben. Y lo que pasa con la neurona es que... Esperen que se me volvió loco el mouse. Ahí está. Lo que pasa con la neurona es que decide en esta sumatoria si dispara o no dispara. Neuronas vienen en diferentes, yo digo que diferentes sabores, pero en diferentes morfologías, ¿sí? Existen diferentes tipos de neuronas, pseudo unipolares o pseudo monopolares, que parece que saliera una sola prolongación y se divide en axón y dendritas. Las bipolares, donde uno no puede distinguir claramente cuál es el axón y cuáles son las dendritas. Tienen neuronas piramidales, ¿sí? Siempre recuerden que decimos piramidales, no decimos triangulares. Decimos piramidales como las pirámides de Egipto porque tenemos 3 dimensiones, ¿sí? Tenemos neuronas estrelladas, bueno, neuronas tipo de Purkinje, que solo tiene esta forma piriforme o de pera, ¿sí? Con un árbol dendrítico muy intenso y alguna axón que sale para abajo. Bueno, diferentes tipos de neuronas. Y acá lo que ustedes ven es que el acople de estas neuronas puede ser directamente a un músculo estriado esquelético para mover un determinado músculo voluntario, o puede ser un acople a músculos lisos para, por ejemplo, mover el tubo digestivo, que tiene músculo liso, pero del cual nosotros no somos conscientes, es totalmente involuntario, ¿sí? O sea, las neuronas pueden integrarse entre sí como una especie de computadora, o pueden directamente ser efectoras hacia un músculo estriado esquelético o un músculo liso, ¿sí? También a los músculos lisos vasculares, ¿sí? Para controlar el tono vascular y demás. Bien. Sustancia gris y sustancia blanca. Lo que ustedes tienen acá es un corte de cerebro humano. Y ustedes ya, básicamente este corte es en fresco, pero ven que hay una zona medio rojiza, grisácea en el borde, ¿sí? Que es la sustancia gris, y debajo tenemos la sustancia blanca. ¿Qué hay en cada lugar? Es muy fácil. La sustancia blanca se caracteriza por la ausencia de somas neuronales. En la sustancia blanca tengo solamente fibras, axones, de las neuronas que sus somas están en otro lado, ¿sí? La sustancia blanca serían como esos cables telefónicos que llevan todos los teléfonos y toda la internet, por ejemplo, de la facultad, que es una especie de cable así grandote con toda fibra óptica adentro. Bueno, eso sería la sustancia blanca. No están las computadoras ahí, no están los teléfonos ahí, están solo los cables. Esa es la sustancia blanca. La sustancia blanca tiene fundamentalmente los axones de las neuronas que están en la sustancia gris. Fíjense cómo se ve en un corte transversal, ustedes ven estos agujeros, que en un rato les voy a contar qué son, pero básicamente ven adentro de estos agujeros blancos, ven los axones, que son estas marcas que se ven ahí, ¿sí? El puntero es un poco gordo para lo que quiero marcar, pero lo ven claramente, ¿sí? Mientras que la sustancia gris es fácil, es donde están los somas neuronales. Van a ver que no están, en ninguno de los dos lados las neuronas están solas, pero espérenme un poquito que ahora lo vamos a ver. Entonces acá tengo una tablita que la tienen también en el seminario para que la vean. Somas neuronales, sustancia gris hay, sustancia blanca no hay. Células de la glía, que son las células que acompañan a las neuronas, hay en ambos lados. Endotelio vascular, obviamente que hay en ambos lados. Los axones también hay en varios lados. ¿Mi mouse está completamente loco o soy yo? Espera un segundo. Ahí está. A ver si lo pude controlar el mouse. Bueno. Está como no es muy fanático de Nervioso, Jaime, me parece. fiebre. Sí, está nervioso mi mouse. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esperen un poquito. Vamos a hacer así. Esperen. Bien. Sí, si no voy a tener que reiniciar la compu. Ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a ver si lo logramos que se calme un poquito. Bien. Bueno, axones, como ya les conté, hay en ambos. Ojo que axones hay en la blanca, pero también hay axones en la gris que conectan somas entre sí. Dendritas hay en la sustancia blanca, porque acuérdense que las dendritas salían del soma neuronal, no hay en la sustancia gris. Y sinapsis químicas, que en un rato vamos a ver lo que son, hay fundamentalmente en la sustancia gris y no hay en la blanca, porque la blanca son solamente esos cables de salida de la sustancia gris. Vamos a hablar del soma de la neurona, ya les conté que tiene un núcleo con cromatina laxa, núcleo evidente, ¿sí? Se ve la cromatina bastante laxa, ustedes lo van a ver cuando veamos las imágenes. Está lleno de mitocondrias, tiene mucho retículo rugoso, mucho retículo liso. La neurona es relativamente fácil de dibujar en microscopía electrónica o la ultraestructura, porque ustedes si le ponen mucho de todo van a estar ok, porque la neurona tiene mucha actividad biosintética, sí tiene mucho aparato de Golgi y demás. Así que
tranquilos que ahí hay de todo, porque la neurona hace varias cosas a la vez. En cuanto al axón, es la ruta de salida del impulso nervioso, puede estar mielinizado o no mielinizado, espérenme un segundo que vamos a ver qué es eso. Tiene un citoesqueleto de microtúbulos y neurofilamentos. Por los microtúbulos, ya lo deben haber visto con Falsone, con la gente de biología celular, que por los microtúbulos caminan la quinesina y dineína, que son las proteínas transportadoras. Y acá tienen lo de transporte anterogrado y retrogrado para que lo recuerden, porque es un tema que estoy seguro que ya lo vieron en biología celular. Bueno, acá hay una foto de electrónica de un axón. Este axón en particular está mielinizado, ¿sí? Tiene esta funda de mielina producida por los oligodendrocitos, que en un ratito les voy a mostrar algunos detalles, pero recuerden que esta funda de mielina lo que hace es aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿sí? Los axones mielinizados tienen más alta velocidad de conducción del impulso nervioso, y eso ocurre por la conducción saltatoria, que en 2 minutos tengo una diapo específica para eso. Y adentro de este axón, ustedes ven los neurofilamentos y los microtúbulos. No hace falta que ustedes sepan distinguirlo a microscopía electrónica, pero sepan que están los dos adentro del axón de la neurona. Acá lo del transporte, el cargo, se los dejo para que lo recuerden. No voy a profundizar en eso porque sé que lo vieron. Acá hay una diapo animada que les va a quedar en el videito animada, está buenísimo. ¿Cómo clasificamos las neuronas? Las neuronas las podemos clasificar por la forma del soma, como les cuento acá, esféricas, piriformes, forma de pera, fusiformes, forma de uso, ¿sí? Sería esta que está acá, está vertical, esta que está acá, ¿sí? Pero estaría bueno para que ustedes la vean. En forma de uso, ¿sí? Forma estirada, esas son las fusiformes. Después tenemos las piramidales, que son triangulares, como por ejemplo esta que está acá, ¿sí? Pero le decimos piramidales porque hablamos en 3 dimensiones. Y tenemos las estrelladas, donde ustedes no pueden distinguir, son como una estrella, ustedes no pueden distinguir claramente cuál es el axón, cuáles son las dendritas, pero le ven una forma estrellada a la neurona, ¿sí? No tengo una linda imagen, porque esta puede ser una estrellada, pero hay unas imágenes mejores estrelladas. Bien, y después, de acuerdo al número de prolongaciones visibles, todas las neuronas tienen dendrita de axón, pero a veces ustedes tienen suerte de que se ve alguna prolongación más que la otra. Entonces podemos llamarlas apolares, si no le vemos prolongaciones, unipolares, si le vemos una sola salida, pseudo-unipolares, si sale una sola cosa y después se divide en dos, bipolares, si tienen básicamente 2 prolongaciones claras, y después multipolares, que serían como las estrelladas, ¿no? Acá tienen acá abajo, fíjense que tienen una estrellada. Si yo marco acá lo ven, ¿no? Porque acá justo a mí me aparece la tira de fotos de ustedes, acá, ¿sí? Ahí tienen una estrellada para que ustedes la vean, además está teñida con cajal y se ve más lindo todavía. Después podemos clasificar a las neuronas. Fíjense que son todas diferentes maneras de clasificar a las neuronas. Las podemos clasificar tipo Golgi 1, axón largo o de proyección, y tipo 2 de Golgi, de axón corto o de interconexión. Y yo siempre les doy el mismo ejemplo, lo daba en la presencialidad y se los digo acá de vuelta, porque si no a ustedes por ahí esto se les confunde un poco. Si yo estoy en la facu y tengo que hablar de alguno de ustedes, con alguien de anatomía, yo agarro un teléfono interno de la facultad, ¿sí? Entonces el llamado mío de teléfono va a ir de la cátedra de histología a la cátedra de anatomía. Eso no sale de la facultad, ¿se entiende? Porque el llamado es interno. Eso sería una neurona de Golgi tipo 2, ¿sí? Un axón corto o de interconexión. Sería una conexión local, ¿sí? Entre cosas que están cercanas. En general, entre neuronas que están en la sustancia gris, que se conectan entre sí para saber qué es lo que está haciendo la otra neurona en ese momento y de esa manera integrar señales. En cambio, si yo desde la facu llamo a mi casa, el llamado telefónico sale por un cable, por una fibra óptica que sale del edificio de la facultad. Eso sería un axón largo, ¿sí? O una axón de tipo Golgi 1, una neurona de Golgi tipo 1. ¿Se entiende? Esa sería la realidad. Mi historia tiene una mentirita que yo uso el mismo teléfono. Sería como si yo tuviera 2 teléfonos. ¿Vieron como las películas, el teléfono rojo que comunicaba Estados Unidos, que dicen que comunicaba Estados Unidos con Moscú, digamos Washington con Moscú? Bueno, esa sería la neurona larga, ¿sí? La tipo 1 de Golgi. Y los teléfonos internos serían los locales. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, todas estas clasificaciones van unas arriba de la otra. Uno puede decir que una neurona es multipolar, estrellada, y además que es de axón largo de tipo 1 de Golgi o de proyección, ¿sí? Nosotros en general les vamos a avisar qué tipo de neuronas son. No es que les vamos a tirar una neurona y les vamos a decir clasificarla. En general les avisamos, estas son neuronas de tal tipo, ¿sí? Y después hay otra forma de clasificar, más de fisiología, que tiene que ver si las neuronas, en qué lugar están de una vía sensitiva, motora o de integración de señales, ¿sí? Pueden tener neuronas que son sensitivas, que detectan dolor, por ejemplo, y transmiten la señal a la médula espinal y al cerebro después,
o interneuronas que hacen conexión de circuito local, o directamente neuronas motoras, pero esto tiene que ver más con una clasificación fisiológica, que ustedes tampoco pueden saber a través de un preparado histológico, deberían saber fisiología para poder hacer esto. Esto lo van a integrar con neurofisio después un poquito más adelante. Bien. Las neuronas forman circuitos, ¿sí? Al ustedes poner muchas neuronas todas juntas, lo que ustedes logran son circuitos de integración de señales. Ustedes idealmente me están entendiendo, y además están entendiendo el castellano que yo estoy hablando, producto de que sus neuronas en la corteza cerebral están integrando las señales y aprovechando memorias que también tienen guardadas en sus sinapsis, ¿sí? Eso es muy divertido, esto, pero lo van a ver un poco más en fisio, y si quieren después profundizan. El guardado de la memoria termina, al principio es inestable y después termina fijándose en conexiones neuronales nuevas. Por eso un jugador de tenis sabe jugar al tenis y generalmente no lo olvida, y uno cuando empieza a aprender generalmente tiene mucho, es como la rampa de aprendizaje es difícil, ¿no? Lo mismo pasa obviamente en medicina. Bien, sigo. Este es un dibujo muy viejo de Cajal, el señor Ramón y Cajal, español, él ganó el premio Nobel en los años 1900 algo, en la primera década del 1900, producto de sus investigaciones en el sistema nervioso, sentado en un microscopio en el garaje de su casa, textual, no literal, no estoy haciendo un delirio, sentado en el garaje de su casa, en un microscopio, el tipo se le ocurrió, este investigador, no el tipo, el señor este español, se le ocurrió, el señor Ramón y Cajal, se le ocurrió cómo era el sistema nervioso y cómo funcionaba solo mirando un microscopio con preparados similares a los que ustedes tienen en la cátedra. ¿Ok? Y si ustedes ven los dibujos del tipo, búsquenlo en internet, es una locura lo que esta persona se dio cuenta solo mirando un microscopio y mirando preparados del sistema nervioso de diferentes animales. Una de las cosas que se dio cuenta es que esto era volumétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una neurona, la neurona tiene dendritas distribuidas en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces integra, como que domina una parte del espacio del sistema nervioso. Eso simplemente para que recuerden esta idea que yo insisto, tenemos 3 dimensiones y no tenemos 2 solas, que es lo que ven en los preparados. Concepto de neuropilo. Algunos de los docentes nuestros les encanta esta pregunta y por eso yo dediqué una diapo a esto. Concepto de neuropilo. ¿Qué es el neuropilo? Si ustedes lo dicen textual, ¿son los pelos del sistema nervioso? No, no, no. Y menos, Javier, menos que menos. No son los pelos del sistema nervioso. ¿Está? Es una red de fibras que ustedes no pueden distinguir si vienen de axones, si vienen de glías, si vienen de dendritas. Una red de fibras que rodea a los somas en el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso prácticamente no tiene casi espacio extracelular, es todo conexiones, ¿sí? Como un matete de cables. Entonces, ese matete de cables, cuando ustedes no detectan un soma de una célula de la glía o un soma de una neurona, o sea, un cuerpo celular, le dicen neuropilo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es neuropilo? Textual. Red de conexiones neuronales, prolongaciones neuronales, axones, dendritas, y gliales presentes en la sustancia gris. ¿Ok? El que avisa no traiciona, decía un viejo político de la Argentina. ¿Ok? Bien. No incluye los somas neuronales o gliales. Bien. Todavía lo pude decir porque la veda empieza el viernes. Bien. Al microscopio electrónico, el neuropilo es este lío de cosas que yo les muestro acá. ¿Sí? Ven que hay prolongaciones por todos lados. Esto que está acá es un axón, pero esto chiquitito es una mitocondria cortada en forma transversal. ¿Se acuerdan del dibujito de la cuna? De hecho, acá miren, tienen un dibujito parecido a los que habrán hecho en biología celular. Y estos son vesículas sinápticas, ¿sí? Estas pelotitas. En un ratito lo vamos a ver. Bien, sigo. Sinapsis. Son las áreas donde una neurona, la señal de salida de una neurona conecta con otra neurona. Generalmente pueden ser químicas o eléctricas, la mayoría de las que tenemos nosotros en el cuerpo humano son químicas, y por eso le vamos a dar bastante bolilla a las químicas. Las sinapsis químicas son más modernas, más numerosas, consumen mucha energía ATP, y ustedes las van a distinguir porque en la presinapsis van a tener estas vesículas llenas de neurotransmisor que se van a fusionar, cuando llega el impulso nervioso, se van a fusionar con esta brecha sináptica, y el neurotransmisor va a ser liberado al espacio que hay entre la pre y la postsinapsis. Sería como si ustedes se paran en la costa de un río, ¿sí? Liberan algo que traían ahí, una botella con un mensaje romántico para su novia, novio que está del otro lado. Miren qué romántico estoy con la lluvia hoy. Meten una botella ahí y eso viaja al otro lado y produce una señal. Su novia, novio, o amiga, o amigue, o lo que quieran,
va a estar feliz porque recibió eso. Entonces la neurona del otro lado va a detectar la señal y va a continuar la cadena de transmisión. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Esa es la idea de la brecha sináptica. Es un espacio que existe, lo que pasa es que tiene una serie de proteínas que hacen de puente, que ustedes hacen que se vean estas cosas, esa densidad sináptica. ¿Sí? Lo interesante de esta sinapsis es que puede ser altamente regulada. Tiene cierto retraso, es unidireccional, o sea, va en una sola dirección. La vesícula se fusiona de un lado, libera el contenido y el contenido activa receptores del otro lado. ¿Sí? Pero lo que tiene de interesante es que es fácil de regular, y por eso en nuestro sistema nervioso, que es bastante evolucionado, se utiliza mucho. Este es el típico dibujito que a ustedes generalmente en un parcial o en un final, si es que lo tienen que dibujar, o en un oral o lo que fuera, les vamos a pedir, ¿sí? Dibuje la ultraestructura de una sinapsis química, ¿sí? Entonces, fíjense, la sinapsis está acá, ustedes le hacen las vesículas sinápticas, fundamental, le hacen mitocondrias, fundamental, y le hacen algún dibujito que les marque a ustedes que estas vesículas se pueden liberar su contenido y activar receptores del otro lado, en lo que le llamamos post-sinapsis. ¿De acuerdo? Este dibujo ultraestructural, porque obviamente estamos haciendo una ultraestructura en microscopía electrónica, representa esto que ustedes ven acá en la microscopía electrónica. ¿Sí? Y si tienen que dibujar en algún momento una ultraestructura, recuerden que nuestra cátedra, a ver, básicamente la microscopía electrónica en Argentina del sistema nervioso nació en nuestra cátedra, en nuestro instituto, no nació en el mundo, pero en la primera vez en Sudamérica que se hizo fue acá. Cuando van a dibujar microscopía electrónica, y recuerden esto, nunca le pongan colores de acidofilia y basofilia, porque la microscopía electrónica es en blanco y negro. Entonces, pueden dibujarla, están dibujando en azul, bueno, escribiendo en azul, escriben en azul, están escribiendo en negro, escriben en negro, pero jamás le ponen colores, porque eso sería un error conceptual, porque la microscopía electrónica no tiene colores, ¿sí? En cambio, la microscopía óptica sí tiene colores, y ahí le pueden poner si quieren colores. Y si no, no, pero explican que es acidófilo y basófilo. ¿Se entiende? El que avisa no traiciona, number 2, número 2. Sigo. Después hay unas sinapsis eléctricas, ¿sí? Las sinapsis eléctricas son más primitivas, tenemos todavía algunas nosotros, pero la realidad es que son más primitivas porque son directamente como una conexión entre pre- y post-sinapsis a través de la cual pueden pasar cosas bidireccionalmente, y por eso a nuestro sistema nervioso, que está bastante evolucionado, no le gustan mucho estas sinapsis, porque son difíciles de controlar. La señal puede ir y volver, y cuando ustedes están tratando de integrar señales, es mucho más complicado. ¿Sí? Moraleja, sinapsis química la tienen que saber, súper saber, sobre todo en nuestra cátedra y sobre todo con el nivel de exigencia que nosotros tenemos hacia ustedes. Bien. También existe una clasificación de la sinapsis de acuerdo al lugar donde están, una relación topográfica. Esto es simplemente para que sepan, y si alguien les dice en algún momento en fisio una sinapsis axosomática, ¿sí? Ustedes no se queden pedaleando en el aire diciendo, che, pero yo pasé por esto, no sé qué es esto. ¿Sí? Axosomática quiere decir entre un axón y un soma. La sinapsis más típica es la axodendrítica, que es la que está dibujada en la animación que se está moviendo. ¿Sí? Un axón termina, conecta con las dendritas, ¿sí? Y de ahí sale la señal hacia abajo a otro axón. Sigo. Acá tienen algunos detalles para que los vean, cómo se ven en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. ¿Sí? Esto tiene un pseudo color, es una microscopía electrónica para que ustedes recuerden, sobre todo cuando miren estos solas, lo puedan entender. Acá les cuento que son las espinas dendríticas. Las espinas son como la conexión real donde una dendrita tiene una conexión con una sinapsis. Piensen que hay, en cada uno de estos pelitos que se llaman espinas, hay una conexión sináptica. Fíjense que, por ejemplo, el entrenamiento físico, el intelectual o el aprendizaje aumenta la cantidad de espinas, y ahí es donde reside la memoria, ¿sí? Y el aprendizaje de algunas, a ver, muchas de ustedes deben manejar un auto, y eso, el aprendizaje de eso, que en general uno no se lo olvida más, generó espinas nuevas que se dedican a integrar las señales que ustedes saben para cuándo poner primera y cuándo poner cuarta, y cómo dar marcha atrás. Estamos, y ya no lo piensan, parece que no lo pensaran más, pero en realidad la integración de las señales de ustedes lo está pensando. Y fíjense que enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington, etc., hacen perder sinapsis. Pero hay algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, que la malnutrición hace que tengan menos espinas, ¿sí? Y acá estas cosas, donde creo que ustedes como estudiantes de medicina tienen que empezar a saber algo, que cuando hablamos de un chico desnutrido, y que aunque después logremos volverlo a nutrir, cuando perdió una cantidad de espinas en el desarrollo, es muy difícil que después alcance la misma capacidad intelectual más adelante. Entonces,
Son esas cosas que a veces es importante que ustedes, más allá de que terminen la carrera como médicos, idealmente, como estudiantes de medicina, sepan que cuando uno habla de esas cosas está hablando de una especie de hipoteca a largo plazo en el cerebro de esos chicos. ¿Sí? Bien, sigo. ¿Qué son las vesículas sinápticas? Ya se los conté. Vesículas llenas de neurotransmisor en la presinapsis, que cuando llega un impulso nervioso, se fusionan y liberan su contenido hacia el espacio sináptico. ¿Sí? Ahí es interesante, después, bueno, ustedes pueden llegar a ver que además hay, una vez que el neurotransmisor salió al espacio sináptico, algún neurotransmisor pega del otro lado y mucho neurotransmisor sobra, y ese neurotransmisor que sobra o lo toma otra vez la neurona de la cual se emitió la señal, o lo toma una célula de la glía que anda por ahí. Sería como, cuando yo les dije el ejemplo de la botella romántica que tenía que cruzar la brecha sináptica, sería como que en realidad ustedes no van a tirar una botella, porque la probabilidad de que llegue al otro lado sería muy baja. Ustedes tirarían 1000 botellas, ¿sí? Como Sting, como The Police. Yo soy viejo, recuerdo esos temas, ¿no? Mensaje en una botella. Lo van a recordar, lo van a recordar. Bien, y si no, busquen el tema, que además está bueno. Bien, sigo. No los quiero distraer del objetivo. 1000 botellas. Ustedes fueron y tiraron 1000 botellas, ¿sí? Algunas llegaron efectivamente del otro lado a su amigue, que se puso muy feliz. Sobran botellas. Y ustedes no quieren que lleguen a otro lado, porque activarían a otros amigos, amigas que están más allá, que ustedes no quieren hablar con ellos. De hecho, no quieren hablar con ellos. ¿Qué hacen? Hay células alrededor, en ese río, que capturan las botellas que sobraron. O ustedes mismos agarran las que sobraron. ¿Se entiende? Ahora, hay drogas, por ejemplo la cocaína, que hace que ustedes que tiraron las 1000 botellas no las puedan volver a buscar. Entonces lo que va a pasar es que van a sobrar botellas en la brecha sináptica. Y van a tener mucho más mensaje del que querrían tener. ¿Sí? Ese es básicamente el efecto de la cocaína, entre otros efectos que tiene. Entonces, produce una serie de alteraciones en el sistema nervioso, que ustedes lo deben conocer más o menos bien, han sido testigos seguramente de alguien que estaba on drugs. Esas son las alteraciones que produce, pero produce por eso. Bien, sigo, me quedan 10 minutos y quiero llegar a células de glía. Señor de Robertis. El doctor de Robertis, creador de la cátedra de nuestro instituto, básicamente encontró la manera de aislar vesículas sinápticas y poderlas ver. Hasta ese momento no se sabía, básicamente se especulaba que existían, pero no se sabía que existían. El señor de Robertis lo logró ver. Si vienen a la cátedra, por ahí podemos ver el microscopio donde lo descubrió y demás. Bien, sigo. Estamos hablando del año 60, una cosa por el estilo. Bien, células de la glía, ¿sí? Células que acompañan a las neuronas por ahí. Tenemos varias. Acá está la lista infame, pero yo voy a ir a las que me interesa que recuerden puntualmente. Astrocitos, ¿sí? Son una especie de cuidadores de las neuronas, ¿sí? Hay protoplasmáticos en la sustancia gris y hay fibrosos en la sustancia blanca. Cambia un poquito la morfología nomás. ¿Qué funciones tienen? Lo que está en negrita intenso es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden. Sostén anatómico y metabólico a las neuronas, ¿sí? Sostienen no solo físicamente, sino que le proveen sustancias de nutrición y retiran los desechos. Forman parte de la barrera hematoencefálica, es una barrera formada por el endotelio vascular, pericitos, si los hay en ese vaso, membrana basal endotelial y pies chupadores de astrocitos. Cualquier barrera, esta es una de las primeras que estamos viendo, ustedes las describen desde adentro hacia afuera, de adentro del vaso sanguíneo hacia afuera. Si yo estoy adentro de un vaso sanguíneo, primero encuentro endotelio, después me encuentro la membrana basal y después me encuentro los pies chupadores. Si hay pericitos en ese vaso sanguíneo, los pericitos forman parte de la barrera. Pero no deben olvidar endotelio vascular, membrana basal del endotelio vascular y pies chupadores de los astrocitos. Eso forma la barrera hematoencefálica, una barrera de permeabilidad selectiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con una barrera de permeabilidad selectiva? Sería como seguridad en la puerta de un boliche, ¿sí? No es que no deja pasar a nadie, ¿sí? Decide a quién deja pasar. ¿Estamos? Entonces, la barrera hematoencefálica es una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Por qué? Porque adentro del sistema nervioso hay un montón de moléculas que se parecen mucho a moléculas que están afuera, en la dieta, por ejemplo, y el sistema nervioso no quiere que le llegue, no sé, serotonina de la dieta de una planta que comieron, porque la serotonina es un neurotransmisor. Entonces, el sistema nervioso está aislado de tal manera de poder controlar lo que ingresa. Está tan aislado que incluso la glucosa necesita un transportador especial para poder entrar, ¿sí? Hay cosas que atraviesan aunque no querramos. El alcohol
atraviesa, aunque no querramos, porque ustedes a esta altura saben que el alcohol tiene buena tendencia a disolverse en los lípidos. Y como la barrera está formada fundamentalmente por lípidos, algún hidrato de carbono, alguna proteína, el alcohol atraviesa, y por eso si uno toma mucho alcohol puede entrar en un coma por el producto del alcohol, ¿sí? Porque puede atravesar sin ningún control. Entonces, la barrera hematoencefálica es muy buena para prevenir la entrada de cosas que sean polares, pero es muy mala para prevenir la entrada de cosas que sean más bien lipídicas o que tengan afinidad por los lípidos. ¿Estamos? Barrera de permeabilidad selectiva. Sostén funcional a las neuronas y sinapsis química, ya se los dije, los astrocitos se encargan de retirar esas botellas que sobraron del espacio sináptico y responden al daño agudo o crónico. En el libro Brusco dice cicatriz, en realidad forman algo que se parece a una cicatriz, pero es más bien un matete de astrocitos donde hubo un daño neuronal, se produce un matete de astrocitos ahí que perduran y uno puede ver incluso 40, 50 años después en un paciente donde hubo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o un daño en la médula espinal. Bien, sostén metabólico, básicamente, para hacerles una historia larga o corta, los astrocitos le proveen, hacen glucólisis y le proveen ácido láctico a las neuronas para que las neuronas usen en su ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, los astrocitos son como un mozo en un restaurante, ustedes son una neurona, están sentados en un restaurante, no se pueden mover, dependen de que el mozo les traiga la comida y se la lleve, ¿sí? Si el mozo se muere, ustedes se mueren. El astrocito es el mozo. Pero este mozo, como tiene que alimentarse él, del sándwich que les trae, le saca un pedacito y hace glucólisis, ¿sí? Y el resto del sándwich se los da a ustedes, que ustedes necesitan mucha energía. ¿Se entiende? Ese es el sostén metabólico, el acople metabólico que se descubrió en los últimos años que hay entre astrocitos y glía, lo cual es súper interesante. Esto la semana pasada yo se lo di a residentes de neurología y me miraban con los ojos así, porque es algo relativamente moderno. Se sabía que sostenían la vida de las neuronas, pero nunca se supo que en realidad como que tenían un acople metabólico. La glucólisis la hacen los astrocitos y después el ciclo de Krebs, que es más eficiente, que obtiene más ATP, lo hacen las neuronas, utilizando básicamente las mismas moléculas de glucosa, lo cual es como alucinante desde el punto de vista como dos células se integran para funcionar en equipo. ¿Sí? Sigo. Barrera hematoencefálica, un dibujito un poco más lindo de la barrera hematoencefálica. Diferentes formas de los astrocitos para que los vean, ¿sí? Oro sublimado de Cajal es una técnica específica que inventó Cajal para ver astrocitos, ¿sí? También se puede hacer inmunistoquímica. Fíjense cómo se ven los pies chupadores alrededor de este vaso sanguíneo. Bueno, hay varias cosas para que miren. Oligodendrocitos, encargados de producir la vaina de mielina en el sistema nervioso central, ¿sí? Y en la periferia tienen las células de Schwann, que son como primos del oligodendrocito que se dedican también a producir la vaina de mielina. Fíjense cómo es esta vaina de mielina, ¿no? Como la membrana de este oligodendrocito se enrolla sobre el axón y da varias vueltas, y eso es lo que hace. Además, los oligodendrocitos mielinizan varios axones que pasan cerca, de tal manera de ser más eficiente. Como hay poco espacio, un solo oligodendrocito mieliniza varios axones. Mientras que en la periferia, una célula de Schwann mieliniza una parte de un axón, se dedica solo a un axón. Acá hay algunas imágenes para que los vean, cómo se ven, fíjense cómo son, ¿no? Súper estrellados y agarran, además se extienden prolongaciones y demás. Sigo. ¿Cómo se ven con la técnica de Nissl? Con la técnica de Nissl ustedes ven una basofilia, por lo tanto los astrocitos y los oligodendrocitos, como no tienen mucho retículo rugoso desarrollado, solo le van a ver los núcleos. Por una razón bastante lógica, en la sustancia blanca los oligodendrocitos los van a ver en fila, porque están mielinizando varios axones, fíjense cómo se ve acá, ¿sí? Y los astrocitos los van a ver con la cromatina laxa, el núcleo un poco más evidente, pero esto es más que nada para práctica de cómo verlos. Hay varias fotos en la guía de TP para que lo puedan ver también. Bueno, acá hay una definición de Nissl para que vean cómo se ven diferentes cosas, incluso las células endoteliales, eso se los dejo. ¿Por qué la mielina produce que aumente la velocidad de conducción del impulso nervioso? Porque produce conducción saltatoria. La mielina deja vacíos unos espacios que se llaman nodos de Ranvier, no nodos de Javier, nodos de Ranvier, ¿sí? Porque alguno que otro ha escrito alguna vez, ojalá fueran nodos de Javier, pero la verdad que no. Son los nodos de Ranvier, ¿sí? ¿Te imaginás que fuera el tuyo los nodos, Javi? ¿Te imaginas? Tremendo. ¿Te imaginas? Primero estaría más viejo pero además probablemente estaría ahí, no sé, disfrutando del premio del Nobel en algún lado también. En fin, no de Ranvier, no sé si el señor Ranvier, creo que de hecho no ganó el Nobel, pero no importa. Bueno,
Los nodos de Rambier son espacios vacíos, ¿sí? Ahí se acumulan una serie de canales iónicos, etcétera. Lo van a ver bien en fisio, créanme, en neurofisio. Pero lo importante es que la mielina produce una conducción saltatoria. Es como que el impulso nervioso salta entre los nodos de Rambier. Entonces es como recorrer la cuadra de mi casa saltando o yendo despacito un pie delante del otro, ¿sí? Voy a llegar más rápido saltando. Bueno, la conducción saltatoria es eso. La mielina aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce conducción saltatoria. Punto. ¿Sí? Después en el neurofisio, créanme que ven el resto. Bien. Células de la microglía. Macrófagos especializados del sistema nervioso central. ¿Sí? Macrófagos profesionales. El sistema nervioso central es un sistema, es súper complejo. No puedo tirar ahí un neutrófilo, un monocito, una célula de Kupffer del hígado. No. Tengo que tener un macrófago especializado, que son las células de la microglía. ¿Sí? Las células de la microglía se pueden teñir con algunas técnicas especiales. Van a ver un apéndice al final del seminario, que son las técnicas especiales. Pero fundamentalmente son células muy chiquitas, que en las tinciones de Nissl a veces las vemos como una gomita, muy pequeñitas, difíciles de ver cuando el sistema nervioso está normal y no tiene un daño. ¿Sí? ¿De qué se encargan? Son macrófagos especializados del sistema nervioso, se encargan de la inmunidad innata, ¿sí? Después lo vamos a ver un poco más adelante, qué es la inmunidad innata, y lo van a ver también en inmuno. Y la microglía activada puede reclutar, cuando hay un daño, puede reclutar células profesionales de la periferia, o sea, células que vienen en la sangre y demás. Pero en condiciones normales se arregla ella sola con eso. Y tiene una estrecha relación con los astrocitos. Depende cómo se active, puede ser inflamatoria o puede ser antiinflamatoria. Eso lo van a ver también un poco más adelante en inmuno, idealmente. Y después, lo último que quiero que vean, en lo que me queda de este minuto, lo último que quiero que vean de tejido nervioso, después abrimos otro zoom para sistema, es cómo estas células están interaccionando entre sí, ¿sí? Fíjense que acá tengo un vaso sanguíneo, voy a seguir hasta que se corte, pero tengo un vaso sanguíneo. Bueno, lo que yo les quería comentar, esperen que admití a alguien más, bien. Lo que yo les quería comentar es que es importante que ustedes integren esto en sus cabezas cuando estudien este tema. Porque si no uno tiende a estudiar, bueno, la neurona es lo más importante y todo el resto no vale la pena, no sé, los astrocitos son lo más importante, la barrera hematoencefálica, todo es parte del sistema que va a permitir que el tejido nervioso funcione, ¿sí? Entonces fíjense, ustedes acá tienen un vaso sanguíneo con su endotelio, por adentro circula obviamente la sangre y demás. Tienen los pericitos que están en verde, que rodean algunos de estos vasos sanguíneos, no a todos, pero algunos de ellos. Los astrocitos conectan a través de sus pies chupadores sobre el vaso sanguíneo, o pie terminales. Pie chupador le dijo Cajal cuando lo descubrió, porque él creía que de hecho de ahí chupaban nutrientes y no estaba tan lejos de lo que pasó finalmente. Pero si ustedes leen una traducción de un libro, como generalmente el Ross y el Géneser y demás, que son traducciones de libros de afuera, lo que van a ver es pie terminal, ¿sí? Como el nombre del pie chupador, no importa. A mí me gusta el nombre de pie chupador porque les hace recordar la función automáticamente. Bueno, la realidad es que estos pies terminales o pies chupadores de los astrocitos contactan los astrocitos y contactan neuronas. La neurona puede o no tener su axón mielinizado por un oligodendrocito. La microglía patrulla toda esta zona vigilando que todo esté bien, ¿sí? Toca a las neuronas, toca a los oligodendrocitos, a los astrocitos y chequea que estén bien a través de una serie de señales muy divertidas que se llaman don't eat me, o sea, no me comas, do not eat me, ¿sí? Entonces significa que como la microglía es un macrófago, detecta señales de que está todo ok, entonces a esa neurona no le da bolilla y sigue para otro lado, ¿no? ¿Sí? Es como un patrullaje. Entonces es importante que ustedes piensen eso, y fíjense que acá está separado, por un lado, sustancia gris, donde hay un soma neuronal, y por otro lado tienen sustancia blanca, donde no hay somas neuronales. Pero fíjense que sí hay oligodendrocitos, sí hay axones mielinizados y demás, ¿sí? En los libros más modernos ustedes van a ver que a esto ahora se le llama unidad neurovascular, porque se supone que un problema en cualquiera de los componentes, o sea, en neuronas, en oligos, en astrocitos, o en microglía, o en el endotelio vascular, genera que todo el tejido nervioso empiece a funcionar mal, ¿sí? Porque es un concepto un poco más moderno. Bien. Esto era todo de este, creo que de este no me queda mucho más. Perdón, sí, la glía ependimaria. Una glía muy rara que tiene pinta de epitelio, pero en realidad es de origen neural, que recubre los canales, el canal del epéndimo, y recubre los ventrículos también, ¿sí? Después van a ver en esta presentación que tienen algo de plexos, bueno,
La glía de Berman es una glía especial del cerebelo, ¿sí? Una glía fibrilar del cerebelo. Las células de Müller de la retina son parecidas. Eso es simplemente para que los nombres, cuando después vayamos a cada uno de estos órganos en particular, los recuerden. Y después, en el sistema nervioso periférico, de todas estas, ahí dice que mi conexión es inestable, así que repito, en el sistema nervioso periférico, de todas estas, nos importan mucho las células de Schwann y las células satélite, que son células que van a estar en los ganglios nerviosos. Las células de Schwann mielinizan el sistema nervioso periférico, como ya les conté. El sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera del sistema nervioso central, lo vamos a ver en la próxima presentación que tengo para ustedes. Y acá hay algunos detalles de la mielinización en el sistema nervioso central y periférico para que los recuerden. De vuelta, esta es la presentación que está en la página de la cátedra, en el aula virtual de la cátedra, así que la tienen ustedes, no hay ningún problema. Y las células satélite que están en los ganglios, que también lo van a ver, hay unas fotos muy lindas en la guía de TP para que las puedan ver. Son células que rodean a las neuronas que están en los ganglios que están fuera del sistema nervioso, ¿sí? Siempre le vamos a llamar ganglios nerviosos a grupos de neuronas, en realidad a grupos de somas neuronales, que están fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, como esas neuronas no pueden estar solas, porque ustedes recuerdan que las neuronas necesitan siempre que una célula glial, en el central un astrocito, pero en la periferia, una célula satélite le provea nutrición y sostén. Entonces tienen células alrededor que las asisten, ¿sí? Esas son las células satélites. Tiene esta morfología muy típica, esta es una neurona, ¿no? Un soma neuronal, núcleo con cromatina laxa, y fíjense que nos referimos a estas células pequeñitas que están alrededor. Acá se ven lindas también, ¿sí? Rodean de esa manera a las neuronas en los ganglios. Acá tienen un esquema que porque siempre les daba muchas dudas qué hay en cada tipo de ganglio. Esto lo tienen que estudiar, no hay mucho para entender, hay que estudiarlo. También después lo vuelven a ver en Neurofisio, pero nosotros tenemos algunos preparados de ese estilo, por eso es importante. Bien, y finalmente, esto para que lo recuerden, el cerebro y el sistema nervioso central están recubiertos de meninges, que tienen diferentes capas. Algunas de estas cosas las van a ver en Neuroanato también, pero simplemente para tratar de integrar un poquito las cuestiones. Sigo. Plexos coroideos, donde se produce el líquido cefalorraquídeo que circula adentro del sistema nervioso central, ¿sí? Nada, lean un poquito de plexos coroideos, es importante que los conozcan, que sepan que existen. A veces se ven en los preparados, es como una especie de epitelio arrugado, ¿sí? Desde donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Todo el sistema nervioso central está recorrido por el líquido cefalorraquídeo. Bien. Acá algunos detalles de plexos coroideos para que los conozcan y los estudien. Diferencias entre la barrera hematorraquídea y la barrera hematoencefálica. Alguna que otra vez se ha tomado esto, por eso yo lo puse en esta presentación. Bien. Y después tengo algunas cosas de estructura histológica de los nervios periféricos. ¿Qué son los nervios periféricos? Son paquetes de axones que salieron, generalmente mielinizados, que salen del sistema nervioso central y van a los órganos efectores. Puede ser, por ejemplo, un músculo estriado esquelético, ¿sí? La ventaja de esos paquetes de axones es que llevan tanto señales motoras que mueven músculos estriados esqueléticos, como vuelven desde ahí señales sensitivas de la zona de la piel, por ejemplo, o de la zona, digamos, cercana a donde está ese músculo. Entonces son como tubos, de vuelta, como esos cables telefónicos o de fibra óptica que llevan muchos cables todos juntos, mielinizados, ¿sí? Y después vean que tienen diferentes capas, que en general las tienen que saber describir, ¿sí? Tenemos el endoneuro, que recubre cada uno de esos axones, tenemos un perineuro, que recubre los paquetes de axones, y tenemos un epineuro. ¿De qué son? De tejido conectivo colágeno denso en general, ¿sí? Por lo tanto, estas células que ustedes ven acá son fibrocitos o puede haber algún fibroblasto, ¿ok? Esta es más o menos la estructura para que la vean. Las células que ven adentro, recuerden que acá bien están axones, si ustedes miran esa con cuidado, van a ver que adentro se ve el axón, se ve la vaina de mielina. La vaina de mielina yo no se los dije, pero es interesante que lo retomemos acá. La vaina de mielina está formada por algunas proteínas, pero por muchos lípidos. Entonces, como ustedes saben bien, los lípidos con las técnicas histológicas de rutina, como en este caso HIE, no se tiñen, ¿sí? La mielina en general se queda, no se lava, porque como tiene parte de proteína, se suele quedar en el preparado. Pero eso no deberían saber ustedes. Con que sepan que no se tiñe, punto, ¿sí? Lo interesante es que
las células que ustedes ven acá, o núcleos que ustedes ven ahí, si ustedes tienen axones y tienen vainas de mielina, generalmente estos núcleos pueden ser de las células de Schwann, que mielinizan ahí, o pueden ser de algún fibrocito fibroblasto del endoneuro, ¿sí? Pero en general no va a ser un soma neuronal, porque recuerden que los somas neuronales estaban lejos, ¿no? ¿Sí? Esto puede ser un nervio que tenemos, no sé, en lengua o en la piel, y resulta que las neuronas estaban en la médula espinal o en el cerebro que manejaban esto, la neurona, el soma de la neurona. De vuelta, el teléfono puede estar en cualquier lado. Yo ahora estoy encontrando el cable que recorre, que va por la calle. ¿Se entiende? Bien. Acá hay algunas imágenes, miren cómo se ve esto en una electrónica de barrido. Acá se ve bien lo que yo les contaba. La vaina de mielina no se tiñe porque tiene una cantidad de lípidos muy importante, ¿sí? Ustedes necesitan algunas técnicas especiales para teñir mielina, léanlas, sepan los ejemplos, siempre enriquece mucho un examen, que ustedes digan, y la técnica especial para ver esta mielina es tal, ¿sí? Siempre enriquece mucho el examen. O a veces se los preguntamos. Y un apéndice de algo que tienen que saber, pero que yo no voy a ir a detallar hoy, son las tensiones histológicas clásicas que se usan para el sistema nervioso, ¿sí? La técnica de Nissl, que es una vasofilia, lean el fundamento, es la vasofilia, léanla por favor. La técnica de Cajal, de la cual hablamos. La técnica de Golgi es una impregnación argéntica, pero que no tiñe todas las neuronas, lo cual graciosamente fue útil porque permite ver neuronas individuales, si no esto sería una ensalada de neuronas, pero permite ver neuronas individuales. Y después la tinción de oro sublimado de Cajal, miren el dibujo que Cajal se mandó alrededor de 1900 algo, y fíjense cómo es una técnica de oro sublimado de Cajal. El señor Cajal inventó esta técnica y después dibujó estas cosas, y acá se ven lindos los pies chupadores, los glóbulos rojos que circulaban por el vaso y demás. ¿Sí? Del Río Ortega para microglía, técnica específica para microglía. El señor del Río Ortega hizo una pasantía en la cátedra nuestra. Imagínense, piensen lo que era el centro, parte del ombligo del mundo en esta parte del mundo, nuestra cátedra. Vino el señor del Río Ortega, que había sido becario de Cajal, vino a hacer una pasantía al instituto nuestro y estuvo bastante tiempo y demás. Bien. Y una técnica específica para tetróxido de osmio es una técnica específica para mielina, que puede ser interesante que ustedes la puedan nombrar y que la reconozcan. Bien, después Kluger Barrera, bueno, hay varias. ¿Sí? Voy a salir de esta presentación. Ok, dejé de compartir. Déjenme abrir la otra presentación. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Sí, yo tengo una pregunta. Vale. Un poco por ahí tonta. Nunca son tontas, ya saben mucho. Las veces que nombraste Golgi, ¿se debe al investigador o al aparato de Golgi? ¿O el aparato de Golgi también le descubrió el investigador? Todo se debe al investigador. En esa época, es muy divertido eso, y justo lo levantaste la pregunta y me parece genial, porque en esa época los histólogos le ponían su nombre a las cosas que iban encontrando. ¿Se entiende? Entonces, siempre que decimos Golgi, es que el señor Golgi lo descubrió. Si el aparato de Golgi lo descubrió el señor Golgi. Técnica de Golgi la inventó el señor Golgi. ¿Sí? De la misma manera que el señor Nissl inventó la técnica de Nissl y le puso corpúsculos de Nissl a lo que veían las neuronas. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que los nombres se comparten. Malpighi, otro de los histólogos clásicos, encontró las pirámides de Malpighi en el riñón, encontró el corpúsculo de Malpighi, el corpúsculo de Malpighi, que vamos a ver después en vaso. Bueno, nada, el corpúsculo renal de Malpighi, y le pusieron su propio nombre. Y nosotros arrastramos esos nombres, porque además están en los libros y demás. Entonces, tienen que tener un poquito de cuidado con eso, porque a veces el nombre se repite. ¿Sí? Puede ser una buena ayuda a memoria, pero a veces es un problema. ¿Sí? Bien. Les voy a compartir ahora la otra... Si alguna otra pregunta, ¿no? Vamos con sistema nervioso. Sistema nervioso, vamos a ver un par de cosas. No es que vamos a ver todos los órganos que hay en el sistema nervioso. Nos vamos a referir fundamentalmente... Déjenme volver acá. Bueno, esto es, si ustedes estudian esto solos, solas, ¿qué necesitan saber para entender este seminario de sistema nervioso? Obviamente, saber qué es sustancia gris, qué es sustancia blanca, las técnicas de tensión, neuropilo, las células y demás. Porque ahora vamos a ver tejido nervioso organizado en órganos. Entonces, obviamente, el tejido lo tienen que saber antes. ¿Sí? El sistema nervioso tiene como dos divisiones
que tienen más que ver fisiológicamente. Uno es el sistema nervioso de la vida de relación, sistema nervioso central y periférico, el sistema nervioso a través del cual ustedes me están logrando ver, entender, y por ahí están, no sé, moviendo la cabeza, o diciendo sí, o diciendo no, ¿sí? O agarrando el mate que me da mi compañera, mi compañero, ¿ok? Ese es el sistema nervioso de la vida de relación. Y después el sistema nervioso autónomo, que está haciendo cosas de las cuales uno no está consciente, regulando la presión arterial, regulando que yo siga digiriendo lo que desayuné a la mañana, nada, que en algún momento me dé sueño y demás, ¿sí? Entonces hay como dos divisiones, les diría que fisiológicas, del sistema nervioso. Los órganos que nosotros vamos a ver en sistema nervioso son básicamente tres, ¿sí? Vamos a ver cerebro, pero fundamentalmente corteza cerebral. Vamos a ver cerebelo, fundamentalmente corteza cerebelosa. Y vamos a ver médula espinal. Esos son básicamente los tres órganos que vamos a ver. Ustedes cuando los vean en neuroanato van a ver que son mucho más complejos del punto de vista neuroanatómico. Por ejemplo, van a ver los ganglios de la base, o van a ver los ganglios profundos cerebelosos, de los cuales nosotros histológicamente no les estamos dando bolilla ahora, porque nosotros vamos a ir fundamentalmente a la corteza cerebral, corteza cerebelosa y a la médula espinal, ¿sí? Porque histológicamente son la parte tal vez más interesante de la cual podemos hablar. Lo que ven acá en esta diapo animada, está girando un cráneo con el cerebro humano, ¿sí? El cerebelo, este es el cerebro humano, arriba, acá está la parte de los ganglios de la base y demás, y lo que ven acá abajo, ahí, ustedes ven mi flecha, ¿no? Si no pongo el puntero, pongo el puntero que por ahí es más fácil. Puntero láser. Bien. Lo que ven ahí abajo, donde está girando, es el cerebelo, ¿sí? Es como un mini cerebrito que tenemos más bien acá, un poquitito arriba de la nuca. Después, hacia abajo, sale la médula espinal. Yo les estoy explicando esto porque asumo que todavía no vieron neuroanato. Pregunta, ¿vieron ya neuroanato o no vieron? No. No vieron En todavía. 2 semanas. Bien. Entonces, cuando vean neuroanato, que seguramente va a ser antes de nuestro parcial integrador, estaría bueno que integren todo, porque ahora yo tengo obligación de decirles algunos detalles de neuroanato, pero la realidad es que es un sobrevuelo muy rápido de neuroanato que después ustedes seguramente pueden profundizar. Entonces, cerebro, cerebelo, médula espinal, ¿sí? La médula espinal recorre por adentro de las vértebras, ¿sí? Bien. Sustancia gris y sustancia blanca, ya lo vimos en la imagen que teníamos antes. En nuestro cerebro, y en cerebelo también, la sustancia gris está más bien en la periferia, y la sustancia blanca está más bien hacia el interior, ¿sí? Cosa que se invierte en la médula espinal después, ya lo vamos a ver. Bien. La corteza cerebral con la tinción de Nissl tiene una estructura así como vemos acá, ¿sí? Es un lío de neuronas, pero cuando nosotros empezamos a discriminar un poquito más, vemos que la corteza cerebral tiene una organización en láminas, ¿sí? La corteza cerebral humana, fundamentalmente la de algunos mamíferos avanzados, como la rata, el ratón, mono, etc., también tiene una organización en capas, ¿sí? Y lo que les muestro acá es cómo se ve, si ustedes la ven con diferentes tinciones, cómo ven esta... Esperen que corro, justo tengo acá la barra de herramientas del Zoom. Ahí está. Bien. ¿Cómo la ven? Si tiene una tinción de Golgi, que se acuerdan que no tenía todas las neuronas, ¿cómo la ven con una tinción de Nissl? ¿Y cómo la ven con una tinción de Weiger, que es para ver mielina? ¿Sí? Entonces, la organización en capas define diferentes capas dentro de la corteza cerebral humana. Tenemos la capa molecular, la capa granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y capa multiforme o plexiforme. También se le ponen números. A mí me gusta a veces los números, además de los nombres que los tienen que saber, pero los números les dan cierta organización de qué está primero y qué está después, ¿sí? La capa molecular, ustedes van a ver que tiene muy poquitas neuronas. Prácticamente no tiene neuronas, más que nada tiene células de la glía y prolongaciones dendríticas. En la granular tiene unas neuronitas pequeñas estrelladas. En la piramidal externa tienen neuronas piramidales, como las pirámides de Egipto, triangulares, piramidales, más bien pequeñas. En la granular interna tienen otra vez células estrelladas más pequeñitas. Y en la piramidal interna, o capa 5, tienen unas neuronas grandes, piramidales grandes, que en la parte de la corteza motora se llaman piramidales de BET, con B larga, E y TH, porque son neuronas justamente grandes que tienen un axón muy largo, motor, que llega a la médula y demás. Bien. Y finalmente en la capa multiforme o plexiforme tienen fundamentalmente neuronas fusiformes, ¿sí? Eso es básicamente lo que tienen que recordar.
¿Tienen que recordar los nombres de las capas? Sí, típicamente, ¿cuáles son las capas de la corteza cerebral? Tienen que saberlo. ¿Tienen que saber cuáles son las neuronas predominantes ahí? Sí, tienen que saberlo también. A esto le llamamos organización laminar de la corteza cerebral, ¿sí? Además, la corteza cerebral tiene organización en columnas también. ¿Qué quiero decir con esto? Que las neuronas que están en la misma columna se comunican entre sí verticalmente, se integran verticalmente. O sea, tengo capas y además tengo columnas donde estas neuronas que están en diferentes capas se comunican entre sí. Adivinen quién descubrió que la corteza cerebral humana tenía organización en columnar o en cartuchos. Santiago Ramón y Cajal, el señor, que venimos hablando hace rato. Bien, mirando un microscopio. Bueno, se dio cuenta de esto. De hecho, este dibujo, si yo no recuerdo mal, es de Santiago Ramón y Cajal. ¿Sí? Se integran verticalmente. ¿Me importa a mí eso en histología? No. Tengo que recordar que tiene organización laminar y columnar y saber explicar qué es. ¿Puedo ver en un corte al microscopio que la organización es columnar? No. ¿Puedo ver la organización laminar? Sí puedo, porque veo diferentes capas. ¿De acuerdo? Sigo. Esta es la lista infame de todo lo que hay en cada una de las capas. Además de glía, obviamente, que está en todos lados, ¿no? Glía hay por todos lados. Pero además las neuronas que hay son estas. Lo que está en negrita es lo que yo necesito que recuerden para que se orienten de qué estamos hablando, ¿sí? En la capa 2 tengo células estrelladas con dendritas hacia lo molecular. Tengo granulares chicas, si les gusta a ustedes. Tengo las piramidales chicas en la capa 3. Tengo piramidales grandes en la capa 5. Y tengo células estrelladas, células enanas, doble buquet, etcétera, en la capa 4, ¿sí? Granular internal. Fusiforme tengo fusiformes o de Martinotti, dendritas emiten la capa 1, etcétera. Esto, gente, no hay otra que estudiarlo, sentarse y estudiarlo, saber las conexiones de la corteza cerebral, es algo que se pregunta, ¿sí? Si se pregunta corteza cerebral, les van a preguntar las conexiones, les van a preguntar los tipos de neuronas en cada capa y demás. La organización en láminas se ve más o menos, fíjense que la capa 1 se ve claramente, y si ustedes miran con ganas esta imagen, van a ver que como que hay diferentes tipos de neuronas a diferente nivel. No es que las capas van a ser como, no sé, como un epitelio y el conectivo de debajo, ¿sí? Acá no hay una membrana basal que separe. Las neuronas caminaron hasta diferente lugar y ahí se diferenciaron. Entonces ustedes van a ver que la división no es como muy estricta. Pero ustedes van a ver que predominan determinadas neuronas en determinada capa. De vuelta, refieran a la guía de trabajos prácticos que hay buenas fotos de esto porque yo hoy no tengo tiempo de darles tantas fotos, ¿sí? Acá, fíjense que se empieza a ver un poquito más la sustancia gris, como tiene estas diferentes capas, la corteza cerebral, y acá abajo ya empiezan a ver sustancia blanca. ¿Cómo se van a dar cuenta si yo estoy hablando de sustancia gris o de sustancia blanca? Bueno, van a hacer foco con el microscopio acá o van a mirar una foto de más aumento y acá van a ver que no hay somas neuronales, mientras que acá arriba sí hay somas neuronales. Una vez que definen que acá es la sustancia gris, que están en la corteza cerebral, ustedes van a definir cuáles son las neuronas que están mirando. Generalmente van a tratar de orientarse con las piramidales grandes de capa 5, que les da cierta idea de a dónde se tienen que orientar. Acá tienen otra vez cómo se conectan entre sí las neuronas, para que lo vean, para que lo puedan estudiar tranquilos en casa. Y después algunas imágenes tengo de detalles de alto aumento de la capa 1, por ejemplo, ¿sí? Que tiene, fíjense que esto es un endotelio vascular, ojo con esto, pero fíjense que no veo grandes somas neuronales. Capaz que acá había alguno en otro plano, pero no veo más bien núcleos de la glía. No veo muchas neuronas, ¿sí? En la capa 1. Cuando yo me voy a la capa 3, ya empiezo a ver neuronas piramidales chicas, como esta, ¿sí? Recuerden que cuando hablo de una neurona piramidal estoy hablando de la forma del soma. La capa 4 no tiene muchas particularidades, pero fíjense que la capa 5 ya tiene estas neuronas piramidales grandes, mucho más lindas, fáciles de ver, que se ven incluso a bajo aumento, ¿sí? Entonces, es como que, para que ustedes se orienten, la capa 1 es fácil de ver porque tiene pocas neuronas, la capa 3 es fácil de ver porque tiene piramidales chicas, y la capa 5 es fácil de ver porque tiene neuronas grandes, piramidales grandes. Entonces yo identifico la capa 1, identifico la capa 3, e identifico la capa 5, estoy identificando los números impares, y eso me permite después decir, ah, bueno, mira, me voy a correr. Acá está la 2 y acá está la 4. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque ustedes, como que al reconocer de las 6 capas 3,
las otras las pueden sacar por descarte porque las tienen alternadas. De vuelta, capa 1 es fácil de ver porque no veo neuronas. Capa 2 es fácil de ver porque tiene piramidales chicas. Y capa 5, capa 3 tiene piramidales chicas. Y capa 5 tiene piramidales grandes. Debajo de la capa 6 ya tengo la sustancia blanca, por lo tanto eso es fácil de ver también. Sigo. Esta es una imagen de alto aumento de la sustancia blanca, de vuelta para que vean la ausencia de somas neuronales, ¿sí? Bien. Vamos con cerebelo. Eso es todo de cerebro. No vemos ganglios de la base, que ustedes le dan mucha bolilla al neuronato, ¿sí? No vemos pares craneales, no vemos toda una serie de cosas que ustedes van a ver después. Lo que yo les pido es que en el momento de venir a nuestro final, a nuestro parcial integrador, le hayan pegado una leída profunda al neonato, porque eso les va a facilitar un montón entender de qué estamos hablando nosotros, ¿sí? Vamos con cerebelo. ¿Cuál es la función de cerebelo? Bueno, permitir integración de movimientos fundamentalmente. El cerebelo es como una mini computadora que tenemos que nos permite, por ejemplo, caminar erguidos, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo largo que en realidad es como que con fuerza de gravedad, como tenemos, es como medio loco que caminemos en dos patas. Eso lo permite el cerebelo, que integra señales sensitivas de la planta del pie y les dice cuánta presión tengo que hacer para quedarme erguido y poder caminar, ¿sí? El desarrollo del cerebelo es lo que condiciona también que los chicos puedan empezar a caminar. El desarrollo del cerebelo y la vaina de mielina son las dos cosas que necesitan los niños, los bebés, para poderse poner erguidos y caminar, ¿sí? Así que piensen en la importancia que tienen estas dos cosas que estamos hablando. Cerebelo, integración de señales sensitivas y motoras para que uno pueda, por ejemplo, caminar erguido, tener movimientos finos y demás. ¿Cómo se ve el cerebelo en fresco? Y si ustedes lo miran a alto aumento, se ve muy, o sea, a un aumento como este estilo, que en realidad sería como una disección, pero a bastante aumento, lo ven muy parecido a la corteza cerebral. Porque otra vez se le ven estas cisuras, después lo van a estudiar un rato, eso largo en neonato, pero se ve sustancia gris, y por abajo se ve como la sustancia blanca, como que emite ramas dentro de la sustancia gris, y después se junta toda acá, ¿sí? Fíjense, se ve la sustancia gris, y la sustancia blanca. Esto es en fresco, esto no tiene ninguna tinción. Es como ustedes lo van a ver en anato. O sea, van a ver los preparados en anato, los van a ver los preparados de esta manera. Con color gris, la sustancia gris, y con color blanco, la sustancia blanca. De ahí vienen los nombres de sustancia gris y sustancia blanca. Cuando lo traduzco para esto, me importa que ustedes recuerden que la sustancia gris tiene los somas neuronales y que la sustancia blanca tiene los axones, los paquetes de axones. ¿Cómo lo veo histológicamente esto? Si yo hago con un HIE, voy a ver esta estructura, ¿sí? Como de lóbulos. Y si yo hago con Cajal, que recuerdan que tenía los neurofilamentos, las neurofibrillas, me tenía muy bien las prolongaciones fundamentalmente, voy a ver lo que yo les contaba. Toda esta parte voy a ver somas, y en la sustancia blanca voy a ver estos cables, que son los axones que salen a través de la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, el cerebelo, la corteza cerebelosa, tiene capas en la corteza y después por debajo sale la sustancia blanca que se termina juntando en el centro del órgano, como yo les mostraba acá, ¿sí? Estas son estas ramitas que estamos viendo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Lo ven? Vamos a ir a describir ahora un poquito las capas de la corteza cerebelosa. El problema que tenemos con la corteza cerebelosa es que tenemos este tipo de cosas. Fíjense que acá tengo un lóbulo, y acá tengo otro pedacito del lóbulo, y acá tengo como una brecha, ¿sí? Todos y todas entienden que estos son 1, 2, 3 capas y la sustancia blanca, 1, 2, 3 capas y la sustancia blanca. Pero esta capa es la misma que da toda la vuelta, ¿cierto? Esta capa es la misma que da toda la vuelta. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como si yo empujara... A ver si tengo algo para mostrarles acá, pero como si yo empujara esta hoja, ¿sí? Esta hoja, yo la empujo con mi dedo, entonces la hoja es la misma, solo que da la vuelta, ¿cierto? ¿Estamos? Como para que no se pierdan. Con esto les quiero decir que el cerebelo en la corteza tiene 3 capas, ¿sí? Tiene 1 capa, 2 capas y 3 capas. Lo que pasa es que si ustedes vienen con el microscopio, con su foto y miran acá, se pueden hacer una ensalada, porque ven una capa, y acá como que no llego a ver dónde termina, ¿sí? Entonces cerebelo
hay que mirarlo con mucho cuidado. Ustedes en general van a ver fotos, entonces es más fácil. Pero si vieran en los preparados, tendríamos que recorrerlos con cuidado para que no metan la pata. Sigo. Olvídense de lo que está de acá para arriba. Acá tiene una M porque es la meninge, ¿sí? Sería como dos lóbulos del cerebelo que se pegotearon. Sería como mis dos dedos que se pegotearon. Lo vamos a tratar de separar en sus cabezas. Entonces, tengo la capa molecular de vuelta. Fíjense que a las capas moleculares le decimos a las capas que no tienen muchas neuronas. Capa molecular, porque no le vemos muchas neuronas, más allá de que hayan o no. Tengo la capa de neuronas de Purkinje, que son estas neuronas piriformes, enormes, de soma muy grande, que es una capa única de neuronas. Y por debajo tengo la capa granular, ¿sí? Eso es la corteza cerebelosa. Capa molecular, capa de Purkinje y capa granular. Fáciles de identificar, porque la capa molecular tiene pocas células, pocas neuronas. La capa de Purkinje tiene una capa única de neuronas de Purkinje y la capa granular tiene muchas neuronas amontonadas. ¿Qué hay en cada capa? En la capa molecular tengo neuronas estrelladas y neuronas en cesto. En la capa de Purkinje tengo solo neuronas de Purkinje. Y en la capa granular tengo Golgi tipo 2, neuronas grano y núcleos de la glía de Berman, de esa glía radial que yo les mostré en una diapo anterior. ¿Cómo están conectadas? Acá las ven cómo están conectadas. Yo se las dejé un poquito esta diapo para que vean eso. Y además lo que les muestra, el cerebelo tiene rutas de entrada de señales, ¿sí? Las rutas de entrada de señales son las fibras musgosas y las fibras trepadoras del cerebelo. Luego tenemos en la capa molecular fibras paralelas que hacen integración de señales entre diferentes neuronas que están en la corteza cerebelosa. Acá tienen las conexiones para que vean cómo están conectadas. No voy a detallar mucho de esto ahora, pero vean, léanlo, necesito que lo sepan. Dibujos, fotos, esquemas de neuronas. Esta es una foto de diferentes tipos de neuronas estrelladas. Neuronas en cesto que le hacen un cestito a la neurona de Purkinje. Si la neurona de Purkinje fuera, no sé, este control remoto que yo tengo acá, el cesto sería algo acá abajo, ¿sí? De esa manera, eso sería un cesto. Las neuronas en cesto le hacen un cesto a las neuronas de Purkinje, y por eso se ven de esta manera. Acá tienen una neurona de Purkinje con su árbol dendrítico, súper grande, y fíjense esa morfología piriforme que tiene el soma, un axón que sale por la parte basal, integran señales. Cuando ustedes ven una neurona así, les está diciendo que integran señales, o sea, toman muchas señales y deciden qué hacer con esas señales, si disparan o no, ¿sí? Piensen que el cerebelo es el lugar por excelencia de integración de señales, ¿sí? Tomar muchas señales, es como que mucha gente está hablando a la vez y el cerebelo decide a quién le da bolilla y cómo toma parte de las señales y emite una señal, ¿sí? Transforma algo que es ruido en una señal neta de salida. Bueno, acá tienen imágenes para que las vean. Las aferencias, esto lo van a estudiar en anato, pero a veces en histo también lo preguntamos. Las aferencias cerebelosas a veces las preguntamos, fundamentalmente las fibras trepadoras y las musgosas, ¿sí? Son las aferencias que a nosotros más que nada nos interesan. De dónde viene y a dónde van lo van a estudiar en neuroanato. Acá se ven las fibras trepadoras, cómo ingresan al cerebelo y trepan, se llaman trepadoras porque trepan por la corteza. Bien. Y alguna pregunta que es muy tomada, architomada en nuestra cátedra y en otras también, es ¿qué es el glomérulo cerebeloso? Y en corto, el glomérulo cerebeloso es un lugar también de integración de señales, pero donde hay varias sinapsis todas juntas. Una ramificación de la fibra musgosa que entró al cerebelo se ensancha y ahí contacta con sinapsis de células grano y con axones de Golgi, ¿sí? Entonces, como que se produce un matete de sinapsis. Pero el problema que tenemos con ese matete de sinapsis es que las sinapsis tienen fundamentalmente membrana, vesículas sinápticas, que no se tiñen bien. Entonces nosotros vamos a ver como agujeros en la capa granular, que en realidad son los glomérulos cerebelosos. La pregunta de glomérulos cerebelosos es una pregunta muy tomada, pero además es algo que deberían saber, y que además les da mucho lugar a confusión. Entonces, en resumen, glomérulo cerebeloso es un conjunto de sinapsis en la capa granular del cerebelo. ¿Sinapsis entre qué? Entre una fibra musgosa, que es una ruta de entrada al cerebelo, una aferencia del cerebelo, que está expandida, y ahí contacta con dendritas de células grano, y además con axones de Golgi que pasan cerca. Todo esto rodeado de prolongaciones gliales.
Eso es una fibra musgosa. Acá tienen una esquemita para que lo vean, y después tengo alguna imagen, así se ven los glomérulos cerebelosos. Son agujeros en donde no se ven neuronas grano de la capa granular del cerebelo. La glía de Berman se ve, miren qué linda se ve esta inmunofluorescencia, cómo se ve, la glía de Berman atraviesa toda la corteza cerebelosa. Y vamos a hablar, en lo que nos quedan 5 minutos, 4 minutos y pico, vamos a hablar un poco de médula espinal. Médula espinal va dentro de las vértebras, ustedes ya saben, una lesión de médula espinal deja a la gente paralítica, ¿sí? No puede caminar más, le pasó a Christopher Reeves, el que era el actor de Superman, ¿sí? Se quebró acá arriba a la altura de las vértebras cervicales y se quedó paralítico, se cayó del caballo, se hizo de Superman y se termina quedando paralítico por caerse del caballo, ¿no? Casi como irónico. Pero es importante que ustedes recuerden la estructura histológica que tiene. ¿Recuerdan que en cerebro y cerebelo teníamos la sustancia gris por afuera? Bueno, acá es al revés. Tenemos la sustancia blanca por afuera. Fíjense, tenemos la sustancia blanca por afuera. ¿Qué hay en esta sustancia blanca? Paquetes de axones mielinizados que vienen o van hacia el cerebro. Vienen o van hacia el cerebro. Esa sustancia blanca está en la periferia. Y en el centro del órgano tengo sustancia gris, ¿sí? Tengo astas anteriores y astas posteriores. Posteriores porque van para atrás, anteriores porque van para adelante, ¿sí? ¿Qué tengo en las astas anteriores? Tengo motoneuronas. O sea, lo van a ver un poco en anato, pero para que tengan una idea, una neurona piramidal de capa 5, de mi capa de BET, ¿sí? De neuronas de BET, piramidal grande, emite una señal, esa señal llega a una motoneurona de acá, y esa motoneurona hace que yo mueva el dedo gordo del pie si quiero, ¿sí? Porque mi corteza le dijo a la motoneurona de la médula espinal, mueve el dedo gordo del pie, mueve el músculo esteroesquelético que tiene el músculo del pie. Por decir, es un músculo, puede ser cualquier otro, ¿no? Puede ser el dedo, puede ser la mano, el brazo, lo que fuera, ¿sí? ¿Se entiende? Las señales van así. Entonces, esta sustancia blanca es súper importante porque los axones mielinizados que vienen de la corteza pasan por ahí. Si yo los corto, me quedo sin movimiento, pero además me quedo sin sensibilidad, porque la señal de dolor también sube de esa manera, ¿sí? Parte anterior tengo neuronas motoras, neuronas estrelladas grandes motoras. Parte posterior tengo neuronas sensitivas que tienen un axón mucho más corto y son más locales. ¿Por qué neuronas sensitivas y motoras están en el mismo lugar? Porque esto permite integración de señales, por ejemplo, cuando me pincho, creo que tengo un esquema. Esperen. No, no tengo un esquema, pronto no quiero adelantar tanto. Acá. Cuando yo, por ejemplo, me pincho el dedo, yo puedo retirar, o toco algo caliente, retiro la mano casi sin intervención de la corteza cerebral. Porque lo que termina pasando es que mis neuronas motoras, directamente las sensitivas le dan una señal de, che, saca la mano de él. ¿Sí? Bien, queda un minuto y trato de redondear algunas cosas, vamos a tener que volver por algunos detalles puntuales que les quiero contar, pero en el minuto que queda les quiero mostrar algo. Fíjense cómo se ve al microscopio el asta anterior y el asta posterior. Fíjense los somas mucho más grandes, estrellados, perdón, borren esa parte, estrellados de estas neuronas motoras muy grandes. Mientras que en la asta posterior son mucho más pequeñitos. Y acá se ve el conducto del epéndimo recubierto de epitelio ependimario. Miren cómo se ven estas neuronas motoras estrelladas, enormes, con cajal se ven enormes, se ven muy lindas, y se ven también con Nissl, con este citoplasma en el soma muy atigrado, producto del retículo rugoso muy desarrollado, corpúsculos de Nissl o sustancia de Nissl, ¿sí? Muy desarrollado. Neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. El asta posterior sensitiva, con Kluger-Barrera, están viendo también mielina, ven todo con Kluger-Barrera, ven glía, ven mielina. Fíjense cómo se ven las neuronas mucho más chicas y además se ve la mielina de muchos de los axones que pasan por ahí. Conducto del epéndimo recubierto de epitelio ependimario, es un tipo de célula glial, ¿sí? Lo charlamos cuando vimos glía. Y este es un corte vertical, longitudinal de la médula espinal para que vean cómo se ve. Todos los otros cortes que veíamos eran transversales. Este es un corte longitudinal. Acá lo que ven es la parte de sustancia blanca que yo les contaba. Fíjense cómo se ven estos axones mielinizados, cortados en forma transversal porque vienen desde el cerebro, ¿sí? O siguen para abajo o se detienen ahí, pero vienen subiendo o bajando, ¿sí? Entonces, sustancia blanca en la periferia, sustancia... Bueno, seguimos, gente.
Seguimos. Déjenme poner presentación de pantalla. Bien, estamos. Bien. Bueno, y acá hay una imagen, como yo les había contado, una imagen un poco más detallada para que ustedes puedan ver cómo es la sustancia blanca y convencerlos de que está la sustancia blanca hacia el exterior, ¿sí? Fíjense, acá están los axones mielinizados, cortados transversalmente, porque venimos desde arriba, o vamos hacia abajo, ¿no? Depende. Y acá se ve hacia los costados parte de las astas que forman parte de la sustancia gris. Un recordatorio, como esto lo dábamos, como les conté, separado originalmente, ahora lo damos todos juntos, un recordatorio otra vez de los nervios. O sea, ya de la médula espinal salen los nervios que van a la periferia, ¿sí? Que de vuelta son paquetes de axones, ¿sí? Que van todos juntos y llevan a la misma zona del organismo, llevan axones que son motores y axones que son sensitivos, ¿sí? Entonces, en general, si yo me corto un determinado nervio, pierdo la movilidad y la sensibilidad en la misma área. ¿Se entiende? A veces pasa, a veces uno involuntariamente se corta algún nervio en alguna lastimadura profunda o algo, y van a ver que empiezan a tener problemas de sensibilidad y de movimiento en el mismo lugar. En los dedos suele pasar, que notamos enseguida ese tipo de cosas. También a veces lo que pasa cuando uno se corta un nervio, y a veces pasa en la gente de médula espinal, de lesiones de médula espinal, y es terrible, es que la gente queda con dolor producto de que el axón se arruinó, se complicó, pero la señal que emite es la de dolor. Entonces uno queda con un dolor constante, además de haber perdido la sensibilidad en determinado órgano, puede quedar con dolor constante que a veces requiere tratamiento y es una cosa súper difícil de manejar. Porque no solo la persona perdió la movilidad de determinada parte del cuerpo, sino que además tiene sensación de dolor en ese lugar que no puede mover. Y es tremendo. Bien, de vuelta. Importancia de la médula espinal, súper importante, ¿sí? Súper importante. Cuando tengan ganas, fíjense en Fórmula 1, en las carreras, porque ahora se usan cuellos de Hanks, que es un cuello duro que se pone acá arriba, justamente para prevenir lesiones de la médula espinal a nivel cervical. Porque de donde uno se produce la lesión, hacia abajo no puede mover nada o no puede tener sensibilidad. No digo que todas las lesiones sean irrecuperables, a veces se pueden recuperar. De hecho, conozco algún caso de gente que se recuperó. Porque depende qué tan dañada está la médula espinal, ¿sí? Bien. Una foto de un nervio, vuelvo al nervio, ¿sí? Cable de salida del sistema nervioso central. Fíjense cómo es una foto transversal de un nervio, ¿sí? Otra vez axones mielinizados, ya conocen esta imagen. Esto es transversal, pero esto es longitudinal, ¿sí? Otra vez, las vainas de mielina no se tiñen bien, necesito técnicas especiales. Lo que veo son algunas proteínas de los axones y algunas proteínas que forman parte de la mielina también. Los reflejos, después los ven otra vez en fisio, los ven en anato, los ven en fisio, lo que yo les contaba, ¿no? Yo tengo en el asta, déjenme ubicarme, el asta anterior tengo la neurona motora que lleva mi movimiento al dedo y de ahí vuelven neuronas sensitivas que tienen un relevo en el ganglio de la raíz dorsal, una neurona pseudomonopolar, que le emite una señal a la asta posterior y ese asta posterior con una interneurona se comunica con mi neurona motora. Entonces, si yo toco algo que está caliente, voy a sacar la mano rápidamente, producto de que mi médula espinal respondió. Y yo todavía no llegué a darme cuenta siquiera de eso, ¿sí? Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero yo puedo acercar la mano y dejarla, aunque sienta que me estoy quemando. Sí, lo que vas a estar haciendo es con la corteza cerebral, estás silenciando ese circuito, ¿sí? Algunos se pueden silenciar mucho y otros se pueden silenciar poco. El reflejo rotuliano, por ejemplo, casi nada pueden silenciarlo. Y después del otro lado les muestra lo que es el reflejo que maneja las vísceras, que también es un reflejo, pero es un reflejo totalmente autónomo que yo no puedo controlar. Yo no puedo decir, ay no, espera que quiero vasodilatar un poco más los vasos de la pierna o quiero, no sé, aumentar mi motilidad gástrica, ¿sí? No puedo decirlo, porque es totalmente autónomo. Sigo. Cuando hablamos de estas estaciones de relevo, grupos de neuronas que hay en la periferia, fuera del sistema nervioso central, hablamos de ganglios. Nosotros vemos tres tipos de ganglios. Ganglios sensitivos o ganglios de la raíz dorsal, esos que hacen el relevo de la señal, donde están las neuronas pseudomonopolares que hacen esa señal, el relevo de esa señal de dolor, ¿sí? O sensitivo. Tenemos ganglios simpáticos del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que son autónomos. Y tenemos ganglios parasimpáticos del sistema nervioso autónomo. Esto de vuelta en fisio los van a definir bien.
Nosotros lo que nos interesa es que ustedes vean cómo se ven las diferentes imágenes. Estos son neuronas pseudomonopolares, entonces está bueno porque todos los somas están amontonados en un lugar y los axones en el otro. Tenemos neuronas estrelladas en los ganglios simpáticos y tenemos neuronas estrelladas también en el parasimpático. Pero en el parasimpático las neuronas estrelladas están como más ordenadas, mientras que en el ganglio simpático están más desordenadas. Todas tienen células satélite, y en estas también tenemos células satélite que le llamamos anficitos, ¿sí? Un detalle también interesante es que en los ganglios sensitivos, o ganglios de la raíz dorsal, estos ganglios sensitivos con neuronas pseudomonopolares, recuerden que la neurona pseudomonopolar tenía una prolongación que se dividía en axón y en dendrita. Entonces ahí no tengo sinapsis, mientras que en las neuronas estrelladas que hay en los ganglios simpáticos y parasimpáticos, tengo sinapsis. Detalle para sumar en un cuadrito, si es que alguna vez les preguntamos un cuadrito de diferencias y similitudes entre los ganglios. Bien. Como se ven, acá tienen algunas imágenes, esto de las neuronas estrelladas que yo les contaba. Cuando hablamos de neuronas estrelladas, soma estrellado, ustedes no piensen que van a ver una estrella dibujada como una estrella de David, ¿no? O sea, lo que van a ver es una neurona que tiene una pinta de una estrella, ¿sí? Bien, acá tienen otra, para que la vean, ¿sí? Y las células satélites, fíjense cómo rodean, son unas imágenes muy clásicas de las células satélites rodeando, dando la idea que asisten a esa neurona, y lo cual es cierto, a ese soma neuronal. Bien, acá tienen un ganglio de la raíz dorsal, el ganglio raquídeo, ganglio sensitivo, con las neuronas pseudomonopolares, todos los somas acomodados en un lugar, y los axones o dendritas de salida, porque no los puedo distinguir, se amontonan en otro, ¿sí? Fíjense de vuelta cómo el aprovechamiento del espacio, como discutíamos recién con la compañera, ¿no? Si uno dijera esto tuvo un diseño, alguien dijo, bueno, pongamos todos los somas en un lugar y todos los axones en el otro, así aprovechamos mejor el espacio. No hubo un diseño, sino que evolutivamente esto fue lo más piola que quedó, ¿sí? Este fue el diseño más inteligente que quedó después de la evolución, ¿sí? Entonces, ustedes piénsenlo como quieran, pero cuando lo explican, esto es lo que hay, ¿sí? Y funciona de esta manera. Y fíjense cómo se ven las células satélites rodeando a estos somas. Además está bueno esto de amontonar todos los somas, porque las células satélites asisten a unos y a otros, ¿no? Recuerden que los somas neuronales siempre hay que estarlos cuidando con esos mozos muy eficientes, que son los astrocitos en el sistema nervioso central, o son las células satélites o anficitos en el sistema nervioso periférico, que es donde pueden encontrar los ganglios. Y acá tienen un ganglio parasimpático en el páncreas, que a veces estos ganglios están metidos en la pared de los órganos o entre medio de los acinos de los órganos. Acá tienen un ganglio que lo van a reconocer fundamentalmente porque reconocen los núcleos en ojo de búho de las neuronas con cromatina laxa en nucleolo muy evidente. Bien, acá tienen otro, un plexo mientérico que después vamos a ver cuando veamos digestivo. Quienes recursan ya lo conocen, pero básicamente también son neuronas en la pared de los órganos que controlan la motilidad gástrica, o sea que tanto los órganos del tubo digestivo hacen peristaltismo para que se pueda mover el bolo digestivo. Bien. Bueno, gente, eso es todo. Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? Es un tema largo, tiene complicaciones, pero yo traté de hacerlo lo más simplificado y derecho. En inglés se diría straightforward, no hay una palabra que traduzca eso bien, pero lo más derecho posible a lo que tienen que saber, ¿sí? Después lo extienden todo lo que quieran. ¿De dónde estudian nervioso? Nervioso se estudia, les recomendaría que lo estudien en este momento del brusco, pero dándole bolilla a lo que nosotros le dimos bolilla en el seminario o en esta clase, ¿sí? En el seminario que está colgado o en esta clase. Porque habla de los diferentes tipos de corteza, neocorteza, paleocorteza y demás, que son temas más bien de anato, ¿sí? Así que no le den tanta bolilla a eso, si estudian el brusco. Si estudian, la otra vez estudiando un libro viejo que había en la cátedra mucho tiempo, que se escribió en la cátedra, que es el libro de Pechi Saavedra, que capaz que alguien lo tiene. Si no, está, si ustedes lo buscan en Script, creo que está disponible, y lo buscan por ahí en internet, seguro que está. Son 2 capítulos, uno de tejido nervioso y uno de sistema nervioso. Es lo que sería más derecho para estudiar lo importante, ¿sí? No se metan con el ROS, con el Geneser para nervioso, porque nosotros, en nuestra cátedra y en nuestra facultad en general, damos nervioso en mucha más profundidad que el nivel que se lo da en histología en esos libros. Así que sería para el único caso que yo les diría que no estudien del ROS o del Geneser, que son los otros libros que en general la gente usa,
o el Ham, o lo que quieran, sino que lo vean en el libro de Peche Saavedra, en algún apunte que había por ahí, que era en realidad fotocopia del libro de Peche Saavedra, porque ya no se emite más ese libro, no se reimprime más, y si no, en el libro de Brusco, pero definiendo los puntos a los que yo fui. ¿Sí? Y si ven alguna diferencia entre lo que yo les dije y lo que dice en el Brusco, les voy a decir que le den bolilla a lo que yo les dije. ¿Sí? Y no es chiste, es cierto. Denle bolilla a lo que yo les dije, porque actualizamos algunas cosas con respecto a lo del libro. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Dale. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? No. Bien.